Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Es un gusto para mí estar aquí en medio vuestro. Vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas, capítulo 5, verso 14. Amén. Oseas 5, 14. Vamos a leer hasta el 6, versículo 3. Antes de dar lectura, vamos a hacer una oración, amén, para que el Señor ayude a su pueblo en esta hora y ayude a mi vida a ser un canal de su palabra, amén, que su palabra llegue con su gracia, con su misericordia, con la ayuda del Espíritu Santo, ministre a nuestro ser. Padre, te damos gracias en esta hora, te alabamos, Dios, te bendecimos, Señor. Reconocemos que tú eres digno, Señor, de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Estamos aquí, Señor, como tu pueblo, atentos a ti, Señor, queriendo escuchar tu voz, queriendo escuchar tu palabra, Señor, que edifique nuestras vidas, Señor, que llene nuestras almas, Señor, que traiga luz en medio de nuestra oscuridad, que consuele, Señor, nuestra aflicción, nuestro dolor, que nos dé fuerza, Señor, en estos tiempos de debilidad. Te pedimos, Padre, que pases el carbón de tu altar por mis labios, que solo sea yo un instrumento tuyo, Señor, para traer a tu pueblo esta palabra que tiene que ser de edificación y de gracia para tus hijos. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oseas 5, 14, y vamos a leer hasta el capítulo 6, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer la versión Las Américas. Porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Vengan, volvámonos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Continuamos con el profeta Oseas, amén. Y has hecho un salto, vamos a decir, estos versículos donde el profeta va a comenzar a darnos, hacernos el llamado al arrepentimiento, a buscar a Dios. Oseas es un profeta que muchos creen que ministró muchos años, probablemente 50, 60 años tuvo de ministerio profético, y lo que tenemos en el libro es un resumen, ¿no?, de sus constantes prédicas, enseñanzas, llamado de Dios para su pueblo, porque Dios siempre ha levantado hombres para hacernos despertar, para hacernos escuchar su voz, ¿no? Y aunque Oseas es duro, muy duro, y tiene muchos pasajes fuertes para nuestra vida, ¿no?, que golpean, que nos llevan a ver nuestra verdadera condición. Está en la palabra del Señor con un fin, con un propósito, ¿no? Dios no ha dejado que esta palabra esté simplemente para recriminarnos. Él quiere, lo que Él quiere de Dios es que seamos sanados, que seamos curados, que seamos restaurados, que dejemos atrás nuestros pecados, ¿no? Los mensajes previos hemos estado hablando sobre todas las cosas que destruían al pueblo de Israel, ¿no? Su terquedad, su amor por los placeres, su
esas compañías destructoras que tenía, ese amor por la idolatría, que se simbolizaba en el adulterio de la esposa del propio Oseas, de Gomer, que fue infiel con Oseas, y que el Señor lo llamó a él a amarla a pesar de eso, porque eso simbolizaba su amor, ¿no? Y cómo a lo largo de todas estas profecías y esta forma de poesía se quedó escrita para el hebreo, el Señor va detallándonos nuestra condición también, ¿no? Sí, la palabra es dura, muy dura, ¿no? Y es como golpe tras golpe, ¿no? Mi hija mayor, Berenice, decía como una broma, después de los últimos mensajes que he dado, ¿no? Que decía, ya déjalo, es como cuando ya le has pegado mucho a alguien y le sigues pegando, ¿no? Entonces, ya déjalo, ya les has pegado demasiado, dice, ¿no? Ya déjalo, ya está muerto, ya, dice, ¿no? Ya ¿qué haces pegándole más? ¿No? O sea, pero ahí está la palabra del Señor, la palabra del Señor es dura, y hoy día vamos a ver por qué, por eso he saltado este versículo. El Señor resume lo que está haciendo y dice, voy a ser como un león que lo voy a desgarrar. No sé si ahora, gracias al YouTube y esas cosas, se puede ver de manera rápida, ¿no? Antes había que esperar los especiales de la National Geographic que daban en la televisión, pero ahora uno puede ver cómo actúa un león, ¿no? Cómo desgarra, lo fuerte que es ese felino, ese animal con sus presas, ¿no? Y el Señor usa esta figura, ¿no? Voy a herir a mi pueblo, pero no una herida ligera, lo voy a desgarrar, ¿no? Y es por eso que he querido usar las Américas, porque en la Reina Valera habla de arrebatar, pero en realidad el significado más adecuado para entenderlo nosotros es desgarrar, ¿no? Y aquí quiero traer una ilustración para entender por qué Dios tiene que actuar de esta manera, ¿no? Debe ser algo muy duro, muy difícil para un padre de un pequeño y bueno, en nuestra familia lo hemos pasado de cerca, en parte, con mi sobrina, pero supongo que hay situaciones más críticas. Tener que dejar que tu hijo sea abierto, operado, porque hay algo dentro de él que tiene que salir, ¿no? Que tiene que sacarse, ¿no? Toda operación es un riesgo y va a implicar mucho dolor, y los médicos incluso no te garantizan nada, ¿no? Solo sabes que si no operan a ese niño o a ese bebé, porque hay casos de bebés incluso que tienen que ser operados, no va a poder vivir. Entonces, por más que tú quieras a tu hijo y por más que quieras evitarle el dolor y el sufrimiento, no lo vas a poder hacer, porque sabes que la única alternativa es que ese tumor o ese mal que está dentro de él sea extirpado, sea sacado, ¿no? Y para eso hay que abrir, ¿no? Para eso hay que hacer una herida grande a veces, ¿no? Y hay muchos casos, ¿no? En el trabajo, una compañera que ha afrontado un proceso de cáncer y bueno, está bien, gracias a Dios, ahora está avanzando. Me contaba la historia de un padre que aquí en Perú detectó que su niño tenía un tumor en el cerebro, ¿no? Y un tumor muy complejo que acá en Perú no lo podían operar. No había forma que lo operen en Perú. Aquí lo desahuciaron, digamos. Dijeron, aquí no, su hijo no hay forma. Es muy delicado el lugar en donde está el tumor. Llegar ahí, dentro del cerebro de su hijo, no hay. Pero el papá averiguó, no se quedó tranquilo y detectó que en Estados Unidos sí había un tratamiento, que no garantizaba necesariamente, pero sí habían los medios para operarlo, ¿no? Pero obviamente en Estados Unidos operar a alguien cuesta una millonada, ¿no? Es demasiado caro, ¿no? Pero encontró la forma, ¿no? Se asesoró con alguien y la estrategia que usó, y le explicaron, lo preparó a su hijo, todo es no ir a Estados Unidos diciendo que lo van a operar, sino ir por turismo, por viaje. Y que allá en Estados Unidos su hijo se ponga mal, le duele mucho la cabeza, lo lleven a un hospital y en Estados Unidos a toda persona que entra a un hospital con un mal lo atienden, no importa si tengas o no un centavo, te van a atender. Claro, después para salir lo que te van a cobrar va a ser el problema, pero te van a operar y te van a atender, ¿no?
Y eso fue lo que el papá hizo, fue de viajes, consiguió la visa de turismo, fue con su familia, y estando allá, su hijo, ya estaba todo preparado, hizo que le dolía mucho la cabeza, fueron, lo llevaron, y todo, ya estaba bien preparado su hijo, los médicos comenzaron a sospechar, y allá hacen muchos exámenes, les hicieron el examen y salió el tumor en el cerebro. Y se dieron cuenta que esos tumores tienen que actuar rápido, no se puede uno demorar, ¿no? Entonces los médicos inmediatamente le dijeron al papá, su hijo tiene un tumor, su vida está en peligro, se tiene que operar, se puede operar en este hospital, se le puede llevar porque ahí no restringen nada, pero va a haber mucho riesgo. Y el papá ya sabía todo, dijo, ya está bien, ¿no? Y lo operaron, ¿no? Y ahora esa operación duró 11 horas, dice, porque estaba en una zona muy peligrosa. Y paró el médico porque ya el médico no podía más. Quedó algo por ahí, pero dijo con la quimioterapia, con el tratamiento, lo va a terminar de matar, ¿no? O sea, no pudo sacar todo necesariamente porque era demasiado el tiempo que le requería, ¿no? Y lo operaron y este niño, gracias a Dios, me cuenta mi compañera que está bien, que con la quimioterapia ya terminó de limpiar todo lo que había y que en ese tiempo existía el Medicare en Estados Unidos y él, como era extranjero y todo, calificó, no le costó, como le hicieron algo experimental ahí porque también probaron con el niño. Entonces ahora todo lo corrió el seguro y como está en un proceso experimental no le cuesta nada y cuando tiene que hacer sus seguimientos y sus tratamientos, porque esos procesos tienen mucho seguimiento, todo se lo cubre, ¿no? El seguro de Estados Unidos y su papá no gastó $1, ¿no? por que operaran a su hijo y ahora encima cada cierto tiempo lo llevan y le hacen varios exámenes para ver que esté bien, ¿no? Y gracias a Dios terminó bien hasta ahora esta historia, ¿no? Entonces este padre era consciente de que su hijo no tenía alternativa, tenía que operar a su hijo. Acá no lo podían operar, gracias a Dios encontró la forma de un lugar en Estados Unidos, ¿no? Muchos critican a los demócratas, a los gobiernos, pero el que trajo esto creo que fue Obama, me dijo, y él puso esa ley, ¿no? Que se tiene que atender, ¿no? Y ya después ve, ¿no? Y gracias a Dios lo han atendido y lo han curado, y no se, digamos, preocupó por el dolor, el sufrimiento, porque imagínense un niño que le abran la cabeza, que lo tenga en un quirófano tantas horas, que esté tan expuesto al peligro, todo porque él sabía que la vida de su hijo, la única esperanza para que su hijo viva era esa operación. Entonces, les traigo esta historia porque es algo parecido con el pueblo de Israel y con nosotros. Miren, la maldad, el pecado, es algo tan serio, tan grave, está tan enraizado dentro de nosotros que Dios no tiene otra alternativa que desgarrar, que abrir, porque eso es desgarrar. Dice, voy a desgarrar, voy a abrir a este pueblo, porque el pecado está dentro de él, está dentro de él. No es algo que se pueda curar con benditas, con curitas. A veces creemos que nuestros problemas los podemos curar con ayuda humana, ¿no? Y Dios, en el versículo previo, en el 5.13 de Oseas, miren lo que dice Dios para que entiendan también mejor la ilustración. Miren lo que hace el pueblo de Israel, incluso cuando ve que está mal, dice Oseas 5.13, dice, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín, ¿qué hizo? Fue a Siria y envió mensajeros al rey Jaré, pero él no los podrá sanar ni curar su herida. Vemos nuestra herida, vemos nuestros problemas y creemos que lo podemos solucionar a nuestra manera, a nuestras formas. Buscando a Dios como yo opino, yo creo, ¿no? Y el pueblo de Israel vio su herida y pensó que Asiria y pensó que los pueblos extraños lo podían ayudar, lo podían sanar. Porque no entendía realmente la magnitud de su problema, la magnitud de su mal. Y eso nos pasa también a nosotros. El pecado está enraizado dentro de nosotros y está metido dentro de nosotros, ya ha traído mucha destrucción por dentro y demanda un tratamiento radical, un tratamiento duro y un tratamiento que solo Dios puede ejecutar. Y está en la capacidad de ejecutar. Y aunque Dios no le agrade, Dios no quiere castigar a las personas porque le agrade, es porque Él necesita hacer eso para que reaccionemos y entendamos nuestra condición.
Por eso Dios dice, porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré. Dios desgarra y me voy, dice, y me iré. Me iré y volveré a mi lugar, después dice en el 15, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Entonces yo he preparado un punto que el primer punto es Dios va a castigar desgarrando para hacernos reaccionar. Dios desgarra para que reaccionemos, para que entendamos que no hay hombre, no hay recurso humano, no hay fuerza humana, no hay psicología humana, no hay conocimiento humano que pueda curar las heridas de nuestra alma, vendar las heridas de nuestro corazón. No, solo Dios lo puede hacer. No seamos necios, no seamos incautos. Más adelante el profeta va a repetir la enseñanza, o va a repetir este mismo principio, en el capítulo 7, versículo 11, dice que el pueblo, dice, Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento. Llaman a Egipto, acuden a Asiria. De nuevo, el mismo principio. O sea, no son necios, no se dan cuenta que ahí no está su sanidad, que ahí no está su salvación. Pero siguen buscando a Siria, a Egipto, ¿no? Y más adelante sigue reprochándoles esa necedad. Es una paloma incauta, una paloma tonta. No saben que están yendo hacia a la trampa que los va a destruir. Se dan cuenta de que la situación en la que están es más grave de la que creen, ¿no? Entonces Dios va a herir y se va a alejar hasta que reconozcamos que necesitamos una cirugía mayor, que nuestra situación es grave y delicada, que necesitamos ser abiertos y sanados desde adentro, ¿no? Que las terribles y justas consecuencias de nuestro pecado han llegado hasta lo más profundo de nuestro ser. Se ha llegado a lo más profundo de nuestro ser. Ahora, ¿cuándo vamos a estar listos para ser operados por Dios? ¿Cuándo vamos a estar listos para que Dios intervenga y venga a sanar? Entonces aquí vemos las señales de verdadero arrepentimiento, cuando reconozcamos que hemos pecado primero contra Dios y que lo que sufrimos es justo y aún es poco para lo que nos merecemos, ¿no? Cuando reconocemos que realmente hemos pecado contra Dios. David, cuando fue confrontado, lo primero que dijo fue, he pecado contra Dios. Las señales de un verdadero arrepentimiento implican eso, que uno reconoce que ha pecado contra Dios. Cuando ya dejas de buscar los culpables afuera, en tu infancia, no, a mí me maltrataron, a mí me hicieron daño, no, a mí me faltó eso, nunca tuve un padre, nunca tuve una madre. Siempre hay algo externo a ti que es el culpable de tu situación, de tu desgracia, de tu dolor. No, tú no entiendes, tú no sabes, tú no has vivido con un padre como el que yo tuve, tú no has vivido con una madre como la que yo tuve. No, a ti no te humillaron, siempre hay algo externo. Todavía no estás preparado para ser operado por Cristo, porque no has reconocido que como David yo he pecado contra Dios. Primera condición, reconocer que nosotros somos los culpables. Segunda, cuando comenzamos a buscar a Dios más para que nos cure la herida, o sea, lo que queremos a veces es que se nos solucione el problema, que nuestro hijo deje de ser drogadicto, que nuestra mamá, nuestro papá se sane de esa enfermedad que le han diagnosticado. Eso es lo que queremos. Pero lo que Dios quiere es que busquemos su rostro. Por eso dice el versículo 15, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro, ¿no? Entonces, cuando estamos listos, cuando reconocemos que nosotros somos los pecadores. Dos, cuando lo buscamos, más que la cura o la sanidad, lo que buscamos es el rostro de Dios, porque hemos entendido que el gran mal en nuestra vida, es vivir a espaldas de Dios, es vivir alejados de Dios. Ese es el gran mal en nuestra vida. Los dolores, los sufrimientos, las privaciones, las limitaciones son consecuencias de vivir de espaldas de Dios, a espaldas de Dios, y vivir alejados de Dios. Entonces ya no buscamos solo la solución a nuestro problema o a nuestros problemas, lo que buscamos es el rostro de Dios, queremos conocer a Dios, queremos estar con Él, nos damos cuenta que sin Él nada podemos hacer. Y lo tercero, que nos prepara, que nos alista para esta cirugía mayor, es cuando aceptamos la soberanía de Dios y dejamos que Él, como el médico experto, decida el tratamiento. Decida el tratamiento, decida los tiempos, decida cuándo actuar y cómo actuar.
A veces, aunque estamos mal y enfermos, nosotros queremos decir al médico cómo debe curarnos, ¿no? Porque no queremos cambiar nuestros hábitos, no queremos cambiar nuestras costumbres, ¿no? Eso pasa con aquellos que tenemos algunas enfermedades crónicas, ¿no? Queremos que las molestias por nuestras enfermedades se vayan, pero queremos seguir viviendo como vivimos, seguir comiendo lo que comemos, sin hacer ejercicio, sin cambiar hábitos malos que tenemos, el sedentarismo, el comer comida llena de azúcar. No queremos dejarlo, pero sí queremos ser sanos, queremos decirle al médico lo que tiene que hacer, pero que nos cure. Cuando uno está realmente arrepentido, viene a Dios reconociendo que Dios tiene la receta, tiene el tratamiento, tiene la forma, y nos sometemos a su forma, a su tratamiento y a sus tiempos. Estamos realmente arrepentidos, hemos reconocido que somos nosotros los culpables, que no hay nadie más culpable que nosotros. Buscamos el rostro de Dios no para que solucione nuestros problemas, sino porque lo queremos a Él, porque entendemos que el gran problema en nuestra vida es que estamos de espaldas a Dios y no buscamos su rostro. Y lo tercero, cuando estamos dispuestos a someternos a su voluntad. Cuando es así, eso es lo que reflejan estos versos, ¿no? En su angustia me buscarán con diligencia. Y el 6.1 dice, vengan, volvamos al Señor. ¿No? Entendemos que Él está en el control, que Él es el soberano, porque dice, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Él nos va a sanar, Él nos va a vendar. Y que Él, en su soberanía, en su providencia, Él ha estado ahí, en ese rasgar, ese abrirnos, ese castigarnos, para entender nuestra condición. Ahora tenemos una situación complicada, porque el versículo 2, 6.2, como que cambia un poco, ¿no? Llegamos a la operación, reconocemos que ya no tenemos arreglo, estamos realmente humillados, estamos realmente arrepentidos, confesamos nuestra culpa, confesamos nuestro pecado, entendemos que no hay otro camino más que buscar el rostro de Dios, entendemos que no hay otro camino más que abandonarnos a la voluntad de Dios, a su soberanía, a su gobierno, pero pasa algo en esta operación, como pasan en muchas operaciones, y es el gran riesgo de una operación. El paciente se puede morir en la operación. Eso pasa. Los pacientes, muchos mueren, no aguantan la operación, dice. Se mueren. Hay operaciones de emergencia. Normalmente cuando van a operar te hacen un montón de pruebas para saber si estás listo para una operación, ¿no? Te prueban el corazón, te prueban varias cosas, el azúcar y todo. Pero ahí llega momentos en que llega un paciente de emergencia y no hay tiempo que ver, no hay tiempo que perder. Te abren y te operan porque los médicos no saben que no hay opción, es contra el tiempo. Y esa es nuestra situación cuando llegamos al quirófano de Dios, al obrar de Dios. Llegamos en una situación en la que no hay tiempo para estar examinándonos si estamos listos o no. Simplemente nos abren y nos salvan o nos morimos ahí. Lo grave de nuestra situación, miren hermanos, es tan grave, es tan delicada nuestra situación interna, está tan dañado nuestro ser, que cuando el médico abre, se da cuenta de que nos vamos a morir. No hay arreglo. Nuestro corazón deja de latir. Eso pasa. Por eso es que puede pasar porque yo entendí, dice, ¿por qué habla primero de que Él nos va a sanar? Él va a curar mi herida, Él me va a sanar. Pero después habla de muerte, porque dice, nos dará vida después de 2 días. Entonces nos vamos a morir. Eso está diciendo, nos dará vida después de 2 días, nos vamos a morir. Él esperaba que lo sanara, que lo curara, pero llegamos al quirófano y es tarde, ya no hay esperanza, digamos, humana ahí. Te mueres. Te mueres. Pero tenemos un médico que no es como los médicos humanos, que nos puede dar vida incluso después de la muerte. Yo imaginaba esta escena cuando el Señor recibe a toda alma, Él abriéndola, desgarrándola, esta alma humillada, entregada a Él, para que Dios la sane, para que Dios la cure, ve que el corazón no aguanta, no va a poder aguantar esa operación, ese trabajo de Dios, se para, y el padre que opera tiene al lado a su hijo, y su hijo dice,
yo le voy a dar mi corazón. Imagínense esa escena, un médico que esté operando con su hijo y que el hijo ame tanto a ese paciente que diga, quítame el corazón y dáselo a él. Pero no quiero que se quede muerto. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. No aguantamos el obrar de Dios en nosotros mismos. Necesitamos un nuevo corazón. Y Él dio su vida, se entregó, derramó su sangre para que su corazón pueda entrar a nuestra vida y tener vida. Por eso es que dice el verso 2, Él nos dará vida después de 2 días. No voy a entrar en los simbolismos de los días, pero todos sabemos que apunta a la muerte y la resurrección de Cristo, pero lo que quiero es llevarlos a nosotros, entender que nuestra situación, hermanos, solo tiene una salida, es nacer de nuevo, es nacer del Espíritu, es nacer de Dios, es recibir un nuevo corazón. Nuestra situación no se arregla con paliativos, con medicinas, con aspirinas espirituales, con consejitos, no hay forma para entrar al reino de los cielos si no es naciendo de nuevo. Es reconociendo que debemos estar muertos a este mundo. Muertos a este mundo. Y vivos ahora por la obra y por el amor del Hijo. Por el amor del Hijo que ha dado su corazón por nosotros. Cuando entendemos y comprendemos la grandeza del amor del Padre, que no escatimó a su propio Hijo y le dijo, está bien, yo también lo amo, entrégame tu corazón para dárselo a Él. Cuando entendemos ese gran amor de Dios, nuestra vida va a ser transformada y va a ser cambiada. Vamos a vivir delante de su presencia, vamos a anhelar a Dios. Vamos a Colosenses 3, el apóstol Pablo lo va a decir de otra manera, pero es el mismo principio. Colosenses 3, del 3 al 4, del 1 al 4, perdón. Capítulo 3, del 1 al 4. Dice así, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo que dice que nosotros hemos muerto. Hemos muerto. Que ahora la vida que tenemos es la vida de Cristo, que hemos resucitado. Por eso comienza, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, busquen de donde viene su vida. Su vida viene del reino de los cielos, ya no es de este mundo. Por eso, volviendo a Oseas lo plantea de esta forma y dice, después que Él nos da vida, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Miren, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Alguien que ha resucitado con Cristo, alguien que ha nacido de Dios, lo va a evidenciar porque va a buscar conocer más a Dios. Se va a esforzar. Dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Eso lo dice las Américas, en la Reina Valera dice, conozcamos, pues esforcémonos por conocer al Señor. Igual, esforcémonos por conocer al Señor. 6.3. Si hemos resucitado con Cristo, tiene que haber hambre y sed de conocer a Cristo. Tiene que haber un esfuerzo por conocer a Cristo. Y aquel que ha entendido su condición, lo grave de su condición y que para él no hay arreglo más que nacer de nuevo, morir a este mundo, que todo lo que hay dentro de él está
dañado y perdido por el pecado, que él necesita un nuevo corazón, por eso el salmista mismo de David decía, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón, un corazón limpio, un corazón nuevo. Él se daba cuenta de su condición. Y aquel que se da cuenta de su condición, cuando recibe ese nuevo corazón, va a evidenciar ese cambio, esa transformación, buscando conocer más a su Señor, buscando conocer más a ese Dios que lo ha hecho nacer de nuevo, conocer más esa vida de Dios. Y se va a esforzar, va a buscar con la ayuda del Espíritu Santo ser parecido más a ese Cristo y que esa vida tome el control. Por eso, volviendo a Colosenses 3, si habéis muerto y vuestra vida está con Cristo en Dios. Entonces, el por tanto de Pablo en Colosenses 3:5 dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Consideren los muertos, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo en su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. El deseo del Señor en estas enseñanzas sobre Oseas es que entendamos la gravedad de nuestra condición. Y que no hay alternativa a la cirugía mayor de Dios, que es que nazcamos de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos un corazón que viene del reino de los cielos. Entonces, en esta mañana yo quiero terminar haciendo un llamado, una invitación a aquellos que se sienten heridos, que se sienten desgarrados, que experimentan el dolor, el sufrimiento, las consecuencias de su pecado, que están bajo el dolor o bajo el pesar de haberle fallado a Dios, que se sienten lejos de Dios, a que vengamos, como dice el verso 6:1, venid, volvamos a Jehová. Les animo, les aliento. El médico está listo para operar. Está listo para operar. ¿Va a ser doloroso? Sí. ¿Morir a este mundo es doloroso? Sí. ¿Renunciar a nuestros deseos carnales, a nuestros deseos humanos, egoístas, es doloroso? Sí. Pero no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Hemos de morir a este mundo, dice la palabra del Señor. Hemos de dejar esa vida que solo provoca ira, solo provoca enojo de Dios para con nosotros. Les animo, vengamos, volvamos a Jehová. Él ha desgarrado, pero Él nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Dice Oseas 6:1. Volvamos al Señor. Sea cual sea la situación en la que estés, el médico de médicos, el que ha venido por los enfermos, Jesucristo, el que está dispuesto a dar su propio corazón por ti, te llama a que vengas a ser transformado por Él, a ser salvado por Él. Que ninguna mentira del diablo, que ninguna duda te robe la bendición de ser sanado por el Señor Jesús, de ser salvado y rescatado
para vivir esta nueva vida que Él tiene para ti. Una vida de conocer a Dios, una vida de gloria en gloria, conociéndolo más y más a Él. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Bendiciones.